Molly, Dios te bendiga. Abre tu corazón allí para que recibas esta palabra que va a ser de mucha edificación, enseñanza para tu vida. Ante todo, que el Espíritu Santo me ayude una vez más a transmitir el mensaje conforme a su voluntad. Yo quiero que el día de hoy aprendamos esta palabra o esta enseñanza, pero necesito que me tengas un poquito de paciencia porque mis prédicas normalmente ellas no son tan cortas, son muy largas y yo lo reconozco, pero porque el Espíritu de Dios literalmente quiere que nosotros no nada más recibamos un mensaje, sino que yo también te lleve a las profundidades de la palabra, que aprendamos a leer la Biblia. En estos tiempos, literalmente las personas no leen Biblia, quieren recibir una palabra, quieren saber qué Dios quiere para su vida, pero no agarran la palabra. Y la palabra literalmente la tenemos que, tenemos que navegar dentro de ella. Y Dios a mí me ha dado el privilegio siempre de poder navegar dentro de las profundidades de su palabra y me ha ayudado buscar y buscar y aprender y eso siempre me lo pone en mi corazón que lo tengo que transmitir a las personas y por eso es que mis predicaciones no son tan cortas, son un poco largas para llevarte no nada más un mensaje que lo recibas, sino también a la enseñanza, cómo realmente puedes navegar dentro de la Biblia y eso es importante porque en estos tiempos a nadie le gusta leer la Biblia, ¿ok? Entonces, el tema dice lo siguiente: creadas o creados para evidenciar la luz. Creadas o creados para evidenciar los frutos. Yo quiero que el día de hoy aprendamos nosotros la importancia de saber que somos luz y que si somos luz y la luz permanece dentro de nosotros, nosotros vamos a tener buenos frutos. Y literalmente a través de esos frutos muchas personas van a poder conocer a ese Dios que tú cargas y van a poder no nada más conocer, sino querer y anhelar a ese Dios. Y el día de hoy yo quiero comenzar con Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23, donde leo la palabra en nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces yo creo que aquí Pablo nos está haciendo entender la importancia de lo que es la evidencia de la luz dentro de nosotros. La importancia de saber lo que es la evidencia del fruto del Espíritu Santo y es la paz, el gozo, el amor, la paciencia y la tolerancia de soportar cosas o personas, la benignidad, la bondad de querer ayudar y desear extenderle la mano a las personas, la fe, siempre tener esa fe inquebrantable para transmitirle fe a las demás personas, la templanza, la mansedumbre, el amor que es sobre todo, tener el amor de Dios dentro de nosotros para transmitir ese amor. Yo quiero que el día de hoy aprendamos que si podemos poner, por ejemplo, a muchas personas bíblicamente que nos demostraron frutos y transmitían la luz en el mundo, principalmente quiero exponer de primer lugar es a Cristo, porque realmente Él tenía algo que realmente nos muestra y es el poder. La palabra de Dios nos muestra que Jesús sanaba, libertaba, echaba a los demonios fuera, hacía cosas maravillosamente que aún dicen en la Biblia y dicen que hubieron cosas que no fueron escritas que Jesús hizo por el mundo. Pero ante todo el poder, Jesús nos demuestra a nosotros que Él amaba eran los frutos. Y te lo quiero hacer entender de todo lo que Jesús tuvo que luchar con los escribas y los fariseos. Literalmente Él tuvo que bregar mucho con los fariseos y los escribas. Para estas personas siempre buscaban de tentarlo, de provocarlo, para que se airara, para que hiciera lo incorrecto. Pero Jesús siempre demostró buenos frutos. Jesús siempre hizo lo mejor es a través de los frutos. A pesar que Él tuvo esos dones maravillosos para demostrar el poder de su Padre en la tierra. Pero ante todo fue luz. Y yo quiero que tú y yo entendamos algo que yo anoté aquí. Ante todo, ama tener los frutos para que tus dones sean bien edificados o sean bien usados. Si tú amas más los dones y no amas los frutos, literalmente tú vas a dañar lo que Dios te está dando
por dones. Y por eso nosotros tenemos que amar más los frutos, porque los frutos es lo que nos va a ayudar a tener en buena formación y saber usar los dones. Entonces es hermoso que veamos nosotros ver a una persona levantarse y sanarse, como los demonios salen del cuerpo de una persona, hacer un milagro creativo. Mira, de mil formas los dones son maravillosos y necesarios y lo tenemos que anhelar. Si no tienes dones y todavía Dios no te ha dado un don, pídeselo, anhélalo, pero ante todo, primero, desea los frutos y permanece en ellos, porque si tú tienes frutos, los frutos van a poder ayudarte a edificar y a usar los dones, ¿ok? Y no vas a dañar lo que Dios te está dando. Jesús nos demuestra en este versículo que yo hablé, por cierto, ayer, y está en Mateo capítulo 26, verso 51, en adelante dice: pero uno de los que estaban con Jesús extendió la mano, sacó su espada, hiriendo a su siervo del sumo sacerdote, y le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen su espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él que no me daría más 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirá la escritura? Que es necesario que así se haga. Yo veo aquí a un Dios, a un Jesús, literalmente demostrando la luz y los frutos: la paciencia, el amor, la benignidad, la tolerancia, y todos esos frutos los está evidenciando, aunque él tenía el poder en ese momento de sobrepasar a esta persona que estaban buscándolo para llevarlo a la cruz. Y en ese momento él reprende a Pedro, porque él le dice: guárdate tu espada, porque no necesito que me defiendas. No necesito en este momento esa espada, guárdate tu espada. Pedro en ese momento nos demuestra a nosotros el poner la posición de Pedro es como poner el don. ¿Por qué? Porque Pedro en ese momento tenía el poder, la autoridad en ese momento de hacer lo que estaba haciendo, pero Jesús le hizo entender que antes de él usar el poder, primero era los frutos, porque él tuvo que aguantar lo que le estaban haciendo, la injusticia que le estaban haciendo, la manera que lo estaban procurando para llevárselo, para perdonar, para tolerar, para aguantar y resistir con paciencia para poder llegar a la cruz. Y cuando yo leía esto, yo decía: definitivamente Dios nos enseña a nosotros tanto a través de su Hijo, tantas cosas maravillosas que nosotros deberíamos de entenderla, que ante todo estamos aquí es para transmitir la luz y frutos. Estamos destinados en la tierra es para dar la luz de Cristo. Cristo en ese momento tenía el poder de decir: Padre, manda las legiones de ángeles. Padre, ordeno en este momento que esta gente se muera. Padre, en este momento ordeno que estas personas queden, qué sé yo, ciego. Padre, en este momento ordeno porque tengo la autoridad, porque tengo el poder. Pero él dice: antes del poder y antes de la autoridad necesito reflejar los frutos, y los frutos son importantes a donde quiera que estés, a donde quiera que vayas y a donde quiera que te encuentres el día de hoy, porque los frutos van a hablar de la evidencia de la presencia del Espíritu de Dios sobre tu vida. Entonces la luz del Espíritu tiene que sobrepasar más los dones. Eso lo anoté yo, porque yo decía, o sea, es hermoso los dones son maravillosos, que Dios te use sanando, libertando, eso es maravilloso. Yo lo he podido presenciar, donde profecía, sí, pero si realmente no tenemos fruto, no vale nada de eso, no vale. Y yo creo que vayamos a 1 Corintios capítulo 13, verso 2. Si tuvieres profecía y entendieses todos los misterios y toda ciencia, y si tuvieses toda la fe, de tal manera que trasladases los montes, y no tengo amor, nada soy. O sea, primero nos está diciendo, si tú tienes los dones, en pocas palabras dice, si tú tienes profecía, si entiendes los misterios, si tienes el don de ciencia, si tienes toda la fe del mundo, si de tal manera tú hablas y todo se ordena porque tú tienes la autoridad y el poder que Dios te ha otorgado.
Pero si tú no tienes amor, entonces no lo tienes nada. En pocas palabras nos dice la palabra, si tú no tienes frutos y tienes dones, realmente no tienes nada. Si tú no tienes en ese momento el amor, la benignidad, la templanza, la tolerancia, pero puedes tener autoridad, entonces no vale nada. Entonces yo quiero que el día de hoy nosotros aprendamos la importancia de los frutos, porque los frutos son muy importantes. Hay personas que desean en este momento que Dios los use, pero todavía no tienen una formación en la área de un carácter. Hay personas ahorita que desean ir para lugares que Dios los use libertando, sanando, que Dios les hable para profetizar. Hay personas que desean muchas cosas, pero si realmente todavía no tienes una buena formación en el carácter, no toleras a tu prójimo, te cuesta perdonar, eres una persona orgullosa, altiva, literalmente, ¿para qué le vas a pedir a Dios todos esos beneficios de los dones si realmente tu fruto no los quieres valorar, no los quieres cuidar, no los quieres poner en práctica, no los quieres en ese momento anhelar? Hay personas que anhelan más los dones que los frutos, y eso es peligroso, porque realmente una persona con dones y no con frutos daña los dones, literalmente, porque daña a las personas que tienen a su alrededor, ¿ok? Y yo creo que todo cristiano y toda hombre o toda mujer de Dios siempre ha pasado por eso, porque realmente hay un momento en nuestra vida que tenemos que hacer algo malo para aprender de eso algo malo y decir, ¿sabes qué? Necesito evidenciar más los frutos, ¿ok? Es parte del proceso del crecimiento y de la maduración de una mujer y de un hombre de Dios. Yo lo viví y lo experimento hoy en día y lo hago como testimonio, que digo, no quisiera, y se lo digo a mi Dios, no quiero dones si realmente no estoy evidenciando tus frutos. Y es importante que siempre tengamos eso en cuenta. Jesús nos demostró el poder y la autoridad que cargaba del cielo y que realmente el respaldo del cielo, sí, pero más nos demostró fue la luz, la tolerancia que tenía todos los días con los escribas, los fariseos y todas estas personas que lo perseguían para hacerlo tropezar. No era fácil, pero Jesús siempre tenía una palabra concreta, con autoridad, con respeto, y siempre tenía una palabra haciéndoles entender las cosas como eran. Siempre buscaban una forma de que Jesús tuviera un error cuando no tenía un error, o cuando estaban buscando la forma para que él pecara, pero aún así Jesús entendía la manera de las acciones y los comportamientos de estas personas, y siempre, a pesar de que los respetaba, siempre les daba una palabra con autoridad y les hacía entender lo que era la paciencia y la tolerancia en medio de todos esos ataques que él recibía, ¿ok? Santiago 3, verso 17 nos dice la palabra, pero la sabiduría que es de lo alto, primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Me gusta esta parte donde Santiago escribe que la sabiduría de lo alto primeramente es pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, una persona que tiene los frutos de la persona de la presencia de Dios en su vida, la evidencia de la presencia del Espíritu Santo, a pesar de los ataques o a pesar de las críticas o a pesar de las cosas que le hagan, siempre va a tener misericordia. A pesar que se haya equivocado, siempre va a tener misericordia. Es una persona fácil que realmente, a pesar de tener pena o vergüenza, siempre se va a extender la mano y va a reconocer sus pecados o va a reconocer su error y va a pedir disculpa. Una persona que realmente que tiene frutos siempre va a extender su mano, no nada más de en ese momento asumir la responsabilidad que se equivocó, sino también es una persona que se le hace fácil perdonar. Muchas veces vamos a tener que perdonar a personas que realmente no tienen la razón, como muchas veces sí la tienen, pero lo importante aquí no es quien tenga la razón, lo importante es tener misericordia unos con los otros y asumir la responsabilidad que somos humanos y que podemos fallar en cualquier momento, pero que también podemos entendernos y llegar a un acuerdo siempre. Eso es importante. Entonces, la amabilidad es muchas veces ponernos en la posición de alguien que, a pesar de que a ti no
no te parezca en ese momento la circunstancia. Bueno, déjame tenderle la mano, déjame comprender su punto de vista, déjame ser amable con esta persona, déjame serle entender que vale la pena escucharla o escucharlo. Eso es ser amable, extenderle las manos a las personas, a alguien que nos necesita. Entonces, son evidencias de los frutos del Espíritu Santo. Y es una de las cosas que está faltando mucho hoy en día en las áreas cristianas, en la área de nosotros como servidores o como hijos de Dios. Necesitamos entender la importancia de los frutos, porque por falta de fruto es que estamos perdiendo mucho las almas. Y te lo digo por experiencia propia. A veces hemos perdido literalmente a personas que realmente hemos amado, hemos querido por falta de madurez espiritual, porque no hemos tenido la evidencia de los frutos del Espíritu Santo. Dice Efesios capítulo 5, verso 9 y 10. Porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, probando lo que es agradable al Señor. Me encanta porque dice, porque el fruto del Espíritu es toda bondad. Dice, toda bondad, justicia y verdad. Por ejemplo, Jesús nos demuestra a nosotros que a pesar que muchas veces los fariseos y estas personas que lo buscaban de tentar no tenían la razón o en lo que estaban diciéndole, pero Jesús siempre tenía una palabra concreta con la autoridad de hacerles entender la verdad y la justicia de lo que él hacía por las demás personas. Y que él tenía siempre compasión y juzgaba conforme a la justicia justa. Como cuando llegaron con aquella mujer que estaba en adulterio, que la habían encontrado en pleno acto. ¿Qué fue lo que él dijo? El que esté sin pecado, que esté libre de sin pecado, que lance la primera piedra. O sea, Jesús no los insultó, Jesús no le dijo nada de una manera groseramente, pero les hizo entender a ellos, en pocas palabras, juzguen primero ustedes, véanse ustedes primero, para ver si es verdad que ustedes nunca han pecado, como a ella que le encontraron en el pecado. Entonces, Jesús siempre tenía una palabra justa, precisa, con autoridad y con respeto y reverencia. Eso es parte de nosotros tener la evidencia de los frutos del Espíritu Santo. Una persona que realmente puede echar demonios afuera, que puede hacer milagros de parte de Dios, que puede evidenciar el poder de Dios, es maravilloso, pero realmente a la hora de hablarle o de aconsejarle no aceptan consejos, son rebeldes, son personas groseras, son personas que a la hora de tú decirle, mira, me parece esto, me parece lo otro, son personas que, mira, te voy a aconsejar, a lo mejor puedes perdonar, tú tienes que perdonar, no les gusta perdonar, tú sabes que tienes que asumir la responsabilidad o que en tu corazón está pasando esto. No, son personas que tienen un espíritu de rebelión, son personas que realmente pueden hacer y evidenciar el poder de Dios, pero no tienen en ese momento su corazón rendido y sensible para que el Espíritu Santo fluya bien de la manera correcta a sus vidas. Entonces lo que hacen es dañar los dones. Esa no es la idea, que desees el poder, la idea es que desees primero los frutos, ¿ok? Juan 15, verso 2 al 6. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleven más frutos. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano que no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros son los pámpanos, y el que permanece en mí, yo en él. Lleva muchos frutos, porque separados de mí no podéis hacer nada. Esta es la parte que me gusta, porque si nosotros no buscamos la presencia de Dios, si nosotros no buscamos la oración, si nosotros no buscamos la manera, la búsqueda de leer la palabra, si nosotros no estamos conectados con la presencia de Dios, nosotros no vamos a poder llevar fruto, porque Él mismo lo está diciendo, el que no permanezca en mí no va a poder hacer nada. Solamente cuando te acercas a su presencia y estás lleno de su presencia, tú vas a tener esa tolerancia, tú vas a perdonar fácil, tú vas a tener amor, vas a transmitirle templanza, paciencia, tolerancia a las demás personas. Fuera de mí no van a poder hacer nada, dice. Así como dice la palabra, todo pámpano que no lleva fruto, le quitaré
lo quitaré de todo aquel que lleva fruto. O sea, cuando realmente nosotros no estamos dando buenos frutos y no estamos reflejando a Dios y no estamos reflejando la presencia del Espíritu de Dios, literalmente todo lo que Dios quería hacer o lo que Dios quería otorgar en tu vida va a ser quitado para dárselo a una persona que realmente, si Dios quiere, que lo demuestren en el mundo, que se identifiquen en esa persona para seguirlo porque tiene los frutos, porque tiene la luz, porque tiene a Cristo. Vemos aquí que dice, el que permanece en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Cuando nosotros permanecemos en Él es cuando nosotros podemos tener la evidencia de que la luz está morando en nosotros, que o sea, su presencia está en nosotros. Es la manera que deberíamos entender. Cuando estamos lejos de Dios, cuando no estamos en oración, en conexión, cuando no estamos leyendo la Biblia, cuando no nos estamos llenando de Él, nosotros no vamos a poder tener ese carácter genuino, esa manera de buscar la presencia de una manera continuamente y de recibir lo que nos da esa presencia. El Espíritu Santo nos pone sensible, nos da ese amor y esa sensibilidad hacia las demás personas, y tú tienes esa tolerancia y tú dices, no importa lo que hayan dicho, yo los voy a perdonar, y tú te sientes sensible, sí, Señor, eso me dolió, pero ya yo quiero que tú borres eso de mi corazón, yo siento que eso tiene que tú sanarlo, y empiezas tú a tener esa paciencia y esa tolerancia por las demás personas que ni misma te reconoce, porque estás cerca de Él, estás cerca de su presencia, y ahí vas a poder dar buenos frutos. Pero cuando estás lejos de Él, todo te irrita, todo te molesta, todo te fatiga. No, yo no voy a perdonar a nadie porque todo me lo hacen a mí. Empezamos a murmurar y a quejarnos, y ahí es cuando realmente decimos, tenemos que estar cerca. Tenemos que tener la fuente. Es más, tenemos que estar llenos de su Espíritu para poder nosotros dar evidencia de los frutos. Fuimos creados para amar. Fuimos creados para tener paciencia. Fuimos creados para tener tolerancia. Fuimos creados para amarnos unos a los otros. Fuimos creados para tolerarnos, para compadecernos, para ayudarnos, para levantarnos. Para eso fuimos creados nosotros, no para irritarnos, ni para odiarnos, ni lastimarnos, ni dañarnos. Fuimos creados para dar lo mejor unos a los otros. Y sabes que lo doloroso que esto se está viendo, no nada más en miembros pequeños, sino en miembros grandes, pastores, pastoras, profetas, evangelistas, gente que realmente, literalmente, tienen el poder porque el Señor les ha dado y les ha otorgado el poder, pero a la hora de perdonar no perdonan, a la hora de tener la compasión que Dios espera en ellos para la otra persona, no la tienen. Y eso es lo que nosotros ahora, que estamos aquí abajito y que realmente el Señor nos está formando, que empecemos a buscar los frutos, que empecemos a pedirle, Señor, necesito cambiar el mal carácter, necesito quitar esto, necesito que arranques esto, necesito que limpies, necesito que sanes, necesito que las heridas de mi corazón, si hay algo herido, lo sanes, cicatrízalo, porque yo necesito reflejar tus frutos y tu luz en esta vida, antes que me vayas a usar y antes que realmente yo vaya a hacer algo que a ti no te agrade. Ok, Juan 15:2, no, ya esto lo leímos. Juan 15, ajá, esto lo acabamos de leer, Juan 15, sí. Ahora vamos a los, ajá, me equivoqué porque lo escribí 2 veces. Vamos a los ejemplos que yo les tengo aquí. Y el primer ejemplo, quiero hablar de Abigail, una mujer espléndida, maravillosamente, una mujer que, no sé, siempre me gusta la historia de Abigail. Tú como esposa, ¿cómo actúas a la hora de ver un problema en casa? Tú como esposa, ¿cómo actúas? O como madre, ¿cómo actúas en cuanto a los problemas en el hogar? Abigail fue una mujer muy sabia que nos refleja los frutos. Abigail no nada más nos identifica en ese momento una mujer que evita los problemas, sino que ella se para en ese momento a cubrir y a proteger su casa. Y hay muchas mujeres que realmente
desean que Dios las use, desean que Dios realmente haga cosas grandes con ella, pero no han empezado por su casa, no han empezado por su matrimonio, no han empezado como madre, no han empezado como hija, no han empezado como hermana, no han empezado como mujer fortificada que deberían levantarse a la brecha, a quitar todo dardo y toda guerra o todo problema que quiera venir en contra de su casa. Abigail es el reflejo de una mujer que se preocupa por su casa, por su matrimonio, y que fue una mujer tan sabia que evitó en ese momento un grave problema en su hogar. Hay personas que quieren evitar el problema en la vida del hermano, de la hermana, del fulanito, del perencejo, pero no se han levantado todavía a evitar los problemas en su propia casa. Hay personas que realmente tienen consejos para todo el mundo porque tienen el don de sabiduría y el don de consejo, pero a la hora de evitar el problema en casa son los primeros que corren a dañar y a destruir a los mismos que están en su casa. Y eso es peligroso. ¿Por qué? Porque yo primero tengo que edificar mi casa para poder predicar en las calles. Primero tengo que edificar a mi familia, a los que están alrededor mío, ser ejemplo con lo que estamos aquí para después evidenciar lo que está afuera de mí. Eso es algo que el Señor me lo enseñó a mí. El Espíritu de Dios me hacía entender a mí una vez que en aquel entonces vivía en Perú y yo amaba predicar en las calles. Cuando el Señor me mueve de allá para acá, me dijo, es hermoso que anheles predicar. Es maravilloso que me prediques en las calles, pero ahorita no necesito que me prediques en la calle, necesito que me prediques en tu familia y en tu casa y que te levantes a dar testimonios alrededor de ellos. Y necesito que te sientes a dar testimonio de lo que yo estoy haciendo en ti. Y tú sabes que es más difícil predicarle a nuestra familia y vivir para darle un ejemplo a nuestra familia que predicarle lo de la calle. Porque los de la calle no nos ven, los de la calle no nos conocen, pero los de la casa sí nos conocen. Los de la casa sí saben que realmente es lo que hemos cambiado y lo que no hemos cambiado. Entonces Dios nos levanta a ser como una Abigail, que no nada más tengamos poder y que queramos enseñar y transmitirle al mundo realmente la autoridad y el poder que Dios nos ha dado en las tinieblas para reventar a todo ataque del diablo. No nada más eso, sino que nos levantemos a evitar y a quitar todo lo que realmente quiera venir en contra de los nuestros. Dice la palabra en el verso 18, la voy a leer por pedacito para poder extenderme todos los ejemplos que les traje. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medias de la grana de tostada, 100 racimos de uva pasas, 200 panes de higo seco, y cargó todos esos en asno y dijo a sus criados, id delante de mí y yo os seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Y montando un asno descendió por una parte secreta del monte. He aquí David y sus hombres venían enfrente a ella y ella le salió al encuentro. Aquí vemos dos cosas, una que realmente ella no le dice nada a su marido porque lo conocía, sabía qué tipo de hombre tenía al lado, pero también se levanta prácticamente a cubrirlo y a defenderlo porque realmente ella sabía que si David llegaba, su esposo y su casa iban a ser afectadas. Y entonces ella no le dice nada a su esposo porque como sabía el tipo de hombre que tenía, lo hizo en secreto, se fue a escondida para evitar el problema, para cubrir a su familia, para cubrir a su casa y para evitar en ese momento algo que podía extenderse más el problema. Y una de las cosas que veo de ella en ese momento, que ella no le dice nada porque él podía ser piedra de tropiezo en lo que ella iba a edificar. Una mujer sabia no todo el tiempo va encima de un hombre a contarle los problemas y a darle más carga. Una mujer sabia no todo el tiempo va a ir corriendo a chismear y a traer problemas en su casa. Una mujer sabia nunca va a ir a estar como cizañera o con un chisme todo el tiempo para traer discordia en una familia. Una mujer sabia siempre va a evitar los problemas. Una mujer sabia siempre va a guardar silencio. Una mujer sabia va a tener la estrategia que la sabiduría de Dios le dé para
cómo resolver los problemas. Una mujer sabia siempre va a buscar la forma de cómo sobrellevar la necesidad en casa, sin estar todo el tiempo encima de un hombre, dándole dolor de cabeza y cargándolo más de lo que pueda estar cargado. Una mujer sabe lo que tiene en casa como hombre. Una mujer una mujer sabia que tenga la presencia y los frutos y la luz de Dios sobre su vida, va en ese momento a cómo resolver, y que si está en sus manos cómo resolver el problema, lo va a hacer. Esta mujer realmente tenía la facilidad de ir a decirle a su esposo: voy para donde David. Ella guarda silencio en secreto porque ella sabía que podía en ese momento su esposo dañar lo que ella iba a edificar. Es importante que entiendas, si tú sabes que ese hombre es un Nabal, tú tienes que ser sabia, tú tienes que ser inteligente, tú tienes que tener estrategia para cubrirlo, para ayudarlo, para levantarlo, para que Dios haga algo en su vida, pero también para que tú entiendas que tu casa puede ser librada de cualquier mal. No nada más eso, ella no nada más pensó en su casa. Una mujer que tiene buenos frutos es una mujer que se levanta a librar y aconsejar y advertir y ayudar y edificar a otra persona. Ella libró a David de hacer un grave error en su vida. David, esta mujer la hizo reaccionar tanto que ella dijo: ¿sabes qué? Yo necesito escuchar el consejo de ella, porque yo iba a ensuciar mis manos de una sangre que realmente no valía la pena. Es decir, que una mujer llena de la presencia, de los frutos del Espíritu Santo, siempre va a tener un consejo que tiene una palabra que va a hacer reflexionar y hacerle entender a otra persona. Una mujer sabia con buenos frutos siempre va a levantarse, a poder hacerle reaccionar en los errores a otra persona, no para mal, sino para edificarlo y para ayudarlo y levantarlo. Ella no nada más pensó en su casa, ella pensó en David. Y es lo que yo quiero que el día de hoy entiendas en tu vida. Cómo actúas como madre, cómo actúas como esposa, cómo actúas como amiga, cómo actúas con los que están alrededor para darle un consejo. De qué forma, de qué manera estás evidenciando los frutos. Todavía para chismear, todavía para meterte en la vida de las demás personas, todavía para cizañar, todavía para buscar la caída de otra persona, o todavía para agarrar los frutos y fortalecer y bendecir y llenar a otro con lo que cargas. Necesitamos el día de hoy aprender esto. La computadora hoy no sé qué tiene, definitivamente, pero no me quiere ayudar. Pero aquí vamos. Y la segunda es una mujer llamada Débora. Esta mujer me impacta mi corazón, porque no nada más tenía el poder de profetizar a través del don, y no era una mujer nada más que realmente la palabra lo demuestra, que era usada para profetizarle a muchos, sino una mujer que evidencia lo que es la empatía, la solidaridad, la compasión, la comprensión hacia el compañerismo. Y esto me fascinó porque yo le decía: Señor, necesitamos evidenciar más los frutos que los poderes a través de los dones que tú nos has otorgado. Jueces capítulo 4, versos 5-9. Y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Bará, hijo de Abinoam, de Sede, de Nectalí, y le dijo: ¿No te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: ve y junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Nectalí y de la tribu de Zabulón, y yo traeré hacia ti al arroyo de Sinsón y a Sísara, capitán de los ejércitos de Jabín, con sus carros y sus ejércitos, y los entregaré en tus manos? Bará le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, yo no iré. Ella dijo: iré contigo, mas no será la tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en manos de una mujer venderá a Jehová a Sísara. Y levantándose Débora se fue con Bará a Sedec.
Yo digo, esta mujer no nada más profetizó, sino que también le hizo reaccionar a Bará, que él tenía que obedecer una palabra que cargaba, lo hizo sacudir en ese momento y le dijo, mira, tú no tienes una orden del cielo para que tú vayas a buscar a este hombre que Dios te va a entregar. Tú no cargas una misión de parte de Dios, pues levántate. No nada más te vengo a profetizar, sino vengo también a ayudarte para que te alinees al camino donde Dios te va a llevar. Y vemos aquí que él estaba como con miedo, a lo mejor podemos decir que tenía cobardía, no sé qué le pasaba a Bará. Lo cierto es que él le dijo, si tú no vas, yo no voy. A lo mejor diría, ¿sabes qué? Me siento inseguro yendo solo. No lo sé, pero vemos aquí que ella le dice, bueno, yo te voy a acompañar. No nada más te vengo a profetizar, sino también te vengo a acompañar a la misión que cargas. Aquí vemos un equipo, aquí vemos la compasión, aquí vemos la manera de ella sentir en ese momento la necesidad que sentía Bará. Era una compañera, alguien, una misión, alguien que necesitaba entenderse para lo que cargaba esta persona, para motivarlo, para levantarlo, para ayudarlo, que él cumpliera lo que cargaba de parte de Dios. Una mujer con fruto siempre, o un hombre con fruto siempre va a querer levantar a otro para que siga haciendo lo que carga de parte de Dios. Una mujer o un hombre de Dios siempre va a motivar a otro. Muévete, levántate, así no es, así es, métete por aquí, así no es, así lo estás haciendo mal de esta manera, tú puedes hacerlo de esta forma. Una mujer o un hombre con fruto siempre va a querer que otra persona llegue a donde realmente ella quizás no ha llegado o él no ha llegado. Ella dice, ¿sabes qué? Esta es tu misión, te estoy profetizando. No quieres llegar, no tienes el aliento, no tienes la fuerza. Bueno, pero párate, yo te ayudo, yo te acompaño, yo hago todo lo posible para que tú llegues a donde tienes que llegar con Dios. ¿Cuántas rivalidades dentro de la iglesia, unos con los otros, porque no aceptan lo que el otro carga o lo que la otra carga? No, porque imagínate, ella dice que es profeta, pero imagínate. Ay, no, pero imagínate, él dice que Dios lo usa en sanidad, pero imagínate, no estamos para rivalidad ni hipocresía. Estamos para levantarnos unos con los otros y asumir la responsabilidad, que la misión tuya y la misión mía no es la misma, pero podemos juntarnos y darle para adelante a derribar todas las herramientas del diablo. Ella dice, ¿sabes qué? A mí me mandaron a profetizarte, tú tienes la misión, pero vamos a unirnos porque vamos a reventar a Císara. Aunque la gloria no va a ser para nosotros, va a ser una mujer que va a acabar con él, pero Dios va a ver que nosotros tuvimos la manera de querer obedecerle y levantarnos a hacer la misión. Una mujer con fruto sabe o un hombre con fruto sabe lo que es obedecer a Dios y levantar y ayudar a otros cuando ya no tienen fuerza o cuando realmente saben que esa persona no tiene la misma valentía que tú o yo cargamos. Me encantó mucho esta parte. Vamos a ver si la computadora me ayuda porque tengo una aquí, pero no la quiere abrir. Bueno, no la quiere abrir, pero yo sé cuál es. Y vamos a hablar de Elizabeth y María. ¿Cómo te sientes tú cuando tú sabes que otra persona tiene lo mismo que tú tienes? Elizabeth, cuando llega a su casa María, ella no lo podía creer que María la estaba visitando y que María también estaba embarazada igual que ella y que lo que ambas tenían era poderosísimo y que lo que ambas tenían en su vientre iba a ser para hacer cosas grandes, pero no hubo rivalidad. No hubo competencia, no hubo en ese momento murmuración, no hubo queja, no hubo en ese momento chisme, hipocresía. Hubo un complemento y se amaron, se contemplaron, se ayudaron hasta el tiempo que María duró en su casa. ¿Qué quiero hacerte entender con esto? Cuando una mujer o un hombre de Dios tiene la presencia del Espíritu de Dios, nunca va a ver a otra persona como competencia, nunca la va a ver como que ella tiene más o yo tengo menos, nunca, siempre se va a levantar en ese momento a decir, ¿sabes qué? Lo que ella tiene me puede complementar lo que yo cargo y lo que yo cargo la puede ayudar a ella o a él para poder exhibir la gloria de Dios, porque la gloria no es para ti ni para mí, es para evidenciar la luz de Cristo. Fuimos creados para evidenciar a Cristo, fuimos creados
para exhibir a Cristo, no para evidenciarnos a nosotros, no para brillar nosotros. Que la luz del Espíritu de Dios nos hace brillar es otra cosa. Que la presencia de Dios nos hace entender a las personas que tenemos su presencia, y por eso la gracia de Dios se establece en nuestra vida. Es maravilloso, pero quiero que entiendas esa parte. Estamos para evidenciar la presencia de Cristo y sus frutos a través de nosotros. La otra es Dorca, una mujer que cuando muere deja un legado. Nadie sabía que iba a ser resucitada, pero vemos aquí la manera que todas estas personas la lloraban. Y cuando la lloraban y se acercaban al lugar de la sala donde la tenían, ellas expresaban todas las obras que hacía Dorca. Dorca no nada más tenía en ese momento en su sala alrededor de personas que venían a su velorio porque querían tomarse el chocolate o el cafecito y saber qué le había pasado a Dorca. Había gente agradecida porque ella hacía buenas obras. Era una persona que sabía lo que era el servicio. Una persona con el Espíritu de Dios y su fruto va a saber lo que es servir. En estos días les hice entender la importancia de nosotros servir y no ser servido, porque el Hijo del Hombre vino a servir, no a ser servido. Y nosotros estamos para servir, no para que nos estén sirviendo. Y Dorca sabía lo que era tenerle los frutos del servir, de ayudar y extenderle a las personas, lo que era honrar a las personas. Eso está en Hechos 9:36 y 39. Habiendo entonces Jope una discípula llamada Tabita, que es traducido, que quiere decir Dorca, esta abundaba en buenas obras y en limosna que hacía. ¿En qué abundaba la vida de Dorca? ¿Cómo se evidenciaba cuando veían a Dorca? ¿Cuál era el legado que Dorca estaba dejando en ese proceso que estaba en una urna? Era las buenas obras y limosna. Sacaba de su dinero para ayudar al pobre, sacaba de su dinero para extenderle la mano al necesitado. Una persona que tiene los frutos del Espíritu Santo siempre va a tener compasión por la necesidad de otro y no le va a costar de ayudar y de dar, porque literalmente el mismo Espíritu nos da esa compasión hacia la necesidad del prójimo. Y Dorca tenía lo que era la compasión hacia los necesitados y hacia las personas que realmente necesitaban a su alrededor. Y dice la palabra: y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió, y después de lavada la pusieron en la sala. En una sala, como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo a Pedro que estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde la rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos de que Dorca hacía cuando estaban con ellas. No era nada más que estaban llorando a una muerta ahí, porque no. Yo me imagino que veían los vestidos, veían todo lo que Dorca hacía. Esto me lo regaló, y yo recuerdo que ese día no tenía una ropa y ella me llegó y me dio esta ropa. Y yo me imagino lo que ellas hablaban en esa sala. No, y tú sabes que ese día yo no tenía cómo ponerme esto, y ella lo cosió y lo bordó y me dijo: esto es para ti. Eso era lo que estaban hablando de Dorca. ¿Tú sabes qué estaba evidenciando Dorca ahí? ¿Cuál era el legado que ella estaba dejando? Los frutos, no los dones. Porque tenía el espíritu de servicio y ayudaba a los pobres y sentía la necesidad de su prójimo. Cuando nosotros tenemos los frutos del Espíritu Santo, vamos a querer ayudar y vamos a sentir esa compasión por el necesitado. Así sea en lo poquito que uno tenga, uno siempre va a querer extenderle la mano. Entonces yo quiero el día de hoy hacerte recapacitar y hacerte entender que fuiste creada para ayudar. Fuiste creada para evidenciar el amor de Cristo, que fuiste creada para que Dios literalmente se vea en ti. Fuiste creada o creado para que el poder de Dios se manifieste y se revele en tu vida. Es maravilloso que anheles el propósito que cargas en tu vida. Es maravilloso que Dios te vaya a usar con esos dones maravillosos, sí, pero es mucho mejor que los frutos de Dios se reflejen en tu vida. Y hoy necesitamos una generación que tenga más fruto a que tenga poder, porque con el poder es maravilloso, pero es importante que con los frutos
nosotros podamos dar buen testimonio, porque con un fruto que tú tengas te puedes ganar un alma, por la acción, por el comportamiento, esa benignidad, por esa tolerancia, por esa templanza que tú cargues a través del Espíritu Santo. ¿Sabes la cantidad de personas que yo he podido, para la gloria de Dios, ganarme a través de mis frutos? Porque yo he visto personas que me conocieron un antes y ahora me conocen un después y han podido decir, yo quiero ese Dios que te cambió, yo quiero ese Dios que te ha dado esa paz y esa tranquilidad que tú tienes. Entonces es importante que anhelemos los dones, pero ante todo que reflejen la luz de los frutos del Espíritu Santo. Te bendigo, que la paz de Dios te acompañe en todo tiempo y en todo momento, y que el Espíritu de Dios empiece a fluir tanto sobre ti y que te acerques tanto en Él al punto que puedas evidenciar la esencia de la presencia del Espíritu Santo sobre tu vida, para que muchas personas anhelen a ese Dios que tú le sirves. Te bendigo y que la paz de Dios esté contigo.